Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, prepárense porque vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y especialmente a todos los fans de esa pareja que tantas pasiones levantó. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Method Demir. Y es que nuestro querido Can, el actor que conquistó corazones con su carisma y su imponente presencia, ha dado de qué hablar. No se trata de un nuevo proyecto ni de un romance fugaz, sino de algo que ha sorprendido a muchos y que revela un lado de Can que quizás no conocíamos tan a fondo. Así que si son tan curiosos como yo por saber qué ha dicho Can Yaman sobre The Method Demir, quédense conmigo, porque hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de sumergirnos en esta intrigante historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y se convertirán en parte de esta gran familia. Sabemos que la historia de Can Yaman y de Method Demir, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, ha sido un torbellino de especulaciones, rumores y por supuesto de muchísimo cariño por parte de sus seguidores. Durante la emisión de la serie, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que la audiencia, y quizás hasta ellos mismos, empezaron a creer en la posibilidad de que su relación trascendiera la ficción. ¿Y quiénes somos nosotros para culparlos? Se veían tan bien juntos, tan enamorados, que era casi imposible no desear que esa magia continuara fuera de los sets de grabación. Los medios de comunicación no pararon de alimentar esta idea, publicando constantes noticias sobre sus supuestos encuentros, sus viajes juntos y, claro está, sus posibles idas y venidas. Y ellos, en la mayoría de las ocasiones, mantenían un halo de misterio, alimentando aún más las conjeturas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la vida da giros inesperados. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación seria entre Can y Demet, los rumores se intensificaron hasta el punto de que muchos asumieron que sí lo estaban, e incluso que habían terminado. La verdad es que cuando se trata de su relación personal, ambos actores siempre han sido bastante reservados. Can Yaman es conocido por proteger su vida privada con uñas y dientes, y The Method Demir, si bien es un poco más abierta, tampoco ha sido de las que exhiben sus romances ante las cámaras sin filtro. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Can Yaman recientemente y por qué ha causado tal revuelo? Pues bien, la sorpresa ha llegado, y tiene que ver con la forma en que Can ha abordado la relación que tuvo con The Method Demir, o más bien, la percepción que se tuvo de ella. Al parecer, y tras un tiempo prudencial de silencio, Can Yaman ha decidido hablar un poco más abiertamente, y sus palabras han tomado a muchos por sorpresa. No se trata de una confesión de amor eterno, ni de una revelación de traiciones. La sorpresa radica en la perspectiva que él mismo le da a lo que se vivió, especialmente a la intensidad con la que los fans vivieron esa supuesta relación. Can, en una de sus recientes intervenciones, ha comentado sobre la presión que sintió, y quizás aún siente, por parte de la opinión pública y de los fans cuando se trataba de su vida amorosa, y en particular de su conexión con The Method Demir. Lo que ha sorprendido es que él mismo ha admitido que en aquel momento, se dejó llevar un poco por la ilusión, o el juego que generaba la cercanía con Demet y la intensidad de la serie. No es que niegue haber tenido una relación o un vínculo especial, sino que parece poner en perspectiva la magnitud y la forma en que se interpretó todo. Es como si con el tiempo y la perspectiva, Can estuviera diciendo, entiendo la pasión que generamos, entiendo que quisieran vernos juntos, pero quizás la realidad fue un poco diferente a la fantasía que se creó. Y esto, mis amigos, es lo que ha descolocado a muchos. No esperábamos una negación rotunda, pero tampoco esperábamos que él mismo reconociera haber jugado un poco con la situación, o al menos, haberse dejado llevar por la ola de expectación. Él ha hecho referencia a que la relación con Demet fue algo que surgió de forma natural, una química muy fuerte en el set, y que esa energía se transmitió a la audiencia de una manera increíble. Pero y aquí viene la clave, ha insinuado que la vorágine mediática y la ilusión de los fans hicieron que todo pareciera mucho más de lo que quizás, en un principio fue. Es como si dijera, sí hubo algo, una conexión especial, pero la máquina de rumores y las expectativas de la gente le dieron una dimensión que quizás no tenía en su origen. Imaginen la escena, tú eres un actor, vives una gran química con una compañera de reparto, la serie es un éxito masivo, y los fans te empujan a creer que son la pareja perfecta, no solo en la pantalla, sino en la vida real. Es fácil que entre tanta presión y tanto sí, se quieren, uno empiece a difuminar las líneas.
Khan parece admitir que hasta cierto punto, él también se dejó envolver por esa magia que se creaba alrededor de ellos. Y no lo digo con ánimo de crítica, para nada. Al contrario, creo que esto revela una faceta muy humana de Khan Yaman. Nos muestra que a pesar de ser una estrella mundial, también es una persona que puede verse influenciada por el entorno y por las expectativas de los demás. Es valiente de su parte reconocer esto porque no es fácil admitir que uno pudo haber contribuido, aunque fuera de forma involuntaria, a crear una imagen que luego se vuelve difícil de manejar. Además, sus declaraciones también podrían interpretarse como un intento de poner las cosas en su sitio, de aclarar el panorama después de tanto tiempo de especulaciones. Es como si dijera, ya ha pasado tiempo y creo que es justo aclarar algunas cosas para mí y para ella también. Y esto sinceramente me parece muy digno. Por otro lado, esto también nos lleva a reflexionar sobre el poder de los fans y de los medios de comunicación en la vida de las celebridades. A veces esa energía que transmitimos, ese cariño y ese deseo de ver felices a nuestros ídolos, puede convertirse en una presión, en una jaula dorada que les dificulta vivir su vida con naturalidad. Khan y Demet fueron víctimas de esa vorágine, y ahora, parece que Khan ha encontrado la forma de lidiar con ello, expresando su verdad. Pero, ¿qué significa exactamente cuando dice que se dejó llevar por la ilusión, o el juego? No se trata de que Khan esté negando cualquier tipo de sentimiento o conexión con Demet. Para nada. Lo que parece sugerir es que la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa, y que, tal vez, la intensidad del fanatismo y las constantes apariciones mediáticas crearon una narrativa que iba más allá de lo que ambos estaban viviendo en ese momento. Por ejemplo, si pensamos en la cantidad de veces que se les vio juntos, las historias que se inventaban, las portadas de revistas, es natural que una pareja, aunque fuera solo una amistad muy fuerte o un romance incipiente, se viera envuelta en todo ese torbellino. Y es posible que en ese contexto ambos, o al menos Khan, hayan decidido seguir un poco la corriente, disfrutando de la atención y del cariño del público, sin ser del todo conscientes de hasta dónde podía llegar esa construcción narrativa. Y ojo que esto no es algo exclusivo de Khan Yaman. Muchos actores y actrices que comparten pantalla y tienen una química arrolladora se ven sometidos a este tipo de presión. Los fans quieren que esa magia se traslade a la vida real, y muchas veces, esa expectativa se convierte en una fuerza incontrolable. Lo interesante de las palabras de Khan es que al admitir esto, parece estar liberándose de una carga. Es como si estuviera diciendo, no fui el único responsable de crear esa fantasía, pero sí reconozco que me dejé llevar por ella hasta cierto punto, y ahora que veo las cosas con más claridad, quiero compartirlo. Y esta honestidad, aunque tardía para algunos, es refrescante. Podríamos decir que Khan Yaman ha lanzado una bomba de sinceridad, pero de una manera muy diplomática. No ha herido a Demet, ni ha negado la importancia de lo que vivieron juntos. Lo que ha hecho es ofrecer su propia versión de los hechos, una versión que pone el foco en la influencia del exterior y en la propia dinámica de la fama. En resumen, lo que ha sorprendido de Khan Yaman es que en lugar de simplemente dejar que las especulaciones continúen o de negar categóricamente lo que hubo, ha elegido hablar desde su propia perspectiva. Ha reconocido que la química con Demet Özdemir era real, que la serie fue un fenómeno, pero que la intensidad de la atención externa y la ilusión colectiva jugaron un papel importante en la forma en que se percibió su relación. Ha admitido, de alguna manera, que se dejó llevar por ese juego de la fama y las expectativas, sin que esto signifique que haya mentido o engañado. Es más bien una reflexión sobre cómo la realidad y la ficción se entrelazaron, y cómo la presión pública puede moldear incluso las percepciones más íntimas. Creo que estas declaraciones nos invitan a una reflexión más profunda sobre la vida de los famosos, sobre la delgada línea entre lo público y lo privado, y sobre cómo nuestras propias expectativas como audiencia pueden influir en sus vidas. Khan Yaman, con sus palabras, nos muestra que detrás de la imagen pública, hay personas reales con sus propias experiencias y reflexiones. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este fascinante tema. Ha sido un placer desentrañar con ustedes estas sorprendentes declaraciones de Khan Yaman sobre su relación con Demet Özdemir. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su atención es mi mayor motivación. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Les han sorprendido las palabras de Khan? ¿Creen que la presión de los fans es realmente tan fuerte?
Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como nosotros, disfrutan del mundo del espectáculo y de las historias detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que no se pierdan nada. Los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.